Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Tarek William Saab, fiscal general de la República. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Interesantes temas que hablar, sobre todo de los acontecimientos de los últimos días, lo que sucedió la semana pasada. Quisiera que nos presentara un balance de las actuaciones que está emprendiendo la Fiscalía y cómo se vislumbra a la luz de la Fiscalía y el Ministerio Público toda la situación política que hay hoy en Venezuela. Bueno, sí, efectivamente, ya sin lugar a dudas podemos nosotros reconfirmar lo que ese mismo día, 30 de abril, un poco más o menos a las 7:45 aproximadamente, anunciáramos como fiscal general de la República al país. En aquel momento decíamos que en Venezuela estaba en marcha, a esa mañana, madrugada del 30 de abril, un intento de golpe de Estado. Obviamente porque se habían movilizado algunos oficiales y soldados a un puente, a un distribuidor, el distribuidor de Altamira, inicialmente ellos para magnificar su acción y para darle una propaganda de falso positivo a esa acción conspirativa, habían dicho que habían tomado la base militar de La Carlota, hecho que nunca ocurrió. Habían llamado a una sublevación incluso civil. Vimos allí parlamentarios actuar al margen de la ley, vimos, repito, algunos oficiales en rango de teniente coronel. Destaca entre ellos quien era para ese momento jefe del destacamento de la Guardia Nacional en el Palacio Legislativo. Su nombre, para ubicarlo claramente, es Ilich Sánchez Faría. O sea, él sería señalado como el principal responsable de esto. Sí, digamos que en ese momento él prácticamente asumió la cara visible, el rostro visible de esa acción, engañando a sus tropas, que así lo desenmascararon. Ellos habían dicho que iba a ser una operación de rutina y lo terminaron llevando a ese distribuidor donde vimos dos personajes tristemente célebres en esa actuación, el ciudadano Guaidó y el ciudadano López, prácticamente llamando al derrocamiento de un gobierno legítimamente constituido, provocando una crisis en ese momento de carácter, vamos a decirlo así, de tensión pública, pretendiendo que a través de ese momento, decían ellos, miles, decenas, centenares de miles, millones de personas llegaran a todas las guarniciones militares de todos los estados del país, cosa que no ocurrió. Bueno, de hecho están las imágenes de quienes estaban en ese puente, unas imágenes patéticas. Uno pudiera, por no ser el momento sumamente peligroso en función de lo que buscaban, asesinatos, crímenes, atentados, derrocar, repito, a un presidente electo en mayo del año pasado, etcétera. De no ser así, uno dijera, qué ridículo, qué, aparte de patético, bufonesco, circense, toda esa actuación. Pero efectivamente, nosotros como Ministerio Público comenzamos a actuar con el órgano auxiliar de justicia, en este caso el DIGESIN. Se han librado para este momento, en la búsqueda de militares que de facto actuaron allí, 18 órdenes de aprehensión. ¿Esas órdenes son para militares o civiles también? Hay militares y hay civiles, militares incluso con rango bajo, sargentos, etcétera, como algunos, como te señalé, de teniente coronel. Ya hay varios detenidos, por supuesto, a nivel de lo que fueron también protestas violentas en toda la nación venezolana, pero el mensaje que quiero transmitir es que el sistema de justicia está actuando de manera apegada a la Constitución y a la ley. Yo mostraba en estos días un audio donde Rómulo Betancourt, ante el asalto o el presunto asalto o la infiltración de unas personas en un cuartel en Barcelona, estado Anzoátegui, él respondía con que no iban a darle a esas personas que se infiltraron en ese cuartel, no los iban a recibir con serpentinas y confetis, algo de risa macabra, ¿no? Sino con plomo. O sea, no los iban a recibir como reciben a los niños en la piñata, ¿verdad? Sino a plomo limpio.
Y de hecho dijo, varios están tendidos muertos, otros están en la cárcel. Es decir, frente a esa política de terrorismo de Estado, cuando se dan situaciones de carácter conspirativo, militar, nosotros estamos actuando de manera diferente a como estas personas actuaron en el poder. Imagínate tú, si estuvieran en el poder los que estaban en el distribuidor Altamira, cómo ellos se confrontarían con los opositores en aquel momento de izquierda. Bueno, los matarían, los masacrarían, la pena de muerte. Bueno, aquí nosotros estamos en base a las garantías que ofrece la Constitución, actuando con mano firme, porque la paz y la estabilidad de la República es lo primero que tenemos que preservar. Fiscal, hay varios aspectos que señalar. Usted viene de estar en la Defensoría del Pueblo. Quisiera saber cuál es la diferencia de ese rol entre la defensa de los derechos de los ciudadanos y el rol que ejerce hoy ante el Ministerio Público, y que hablemos de las cifras, de los balances generales. Se habla de 5 personas fallecidas entre el 30 de abril y el 1 de mayo, 239 personas detenidas. Esto según unas cifras que suministra la Organización de Naciones Unidas. Quisiera que usted diera cuáles son las cifras oficiales que hay hoy en torno a todos estos hechos y cómo van las investigaciones por las personas que fallecieron. Bueno, sí, efectivamente nosotros asumimos la Defensoría del Pueblo desde el día 23 de diciembre del año 2014 hasta el 4 de agosto del año 2017, cuando fuimos designados inicialmente defensor del pueblo por la AN, fiscal general de la República por la ANC, que debo recordar fue electa por más de 8 millones de electores que valen igual que cualquier elector en el mundo en función de un evento comicial. En ese sentido, yo veo una, vamos a decir, relación directa. La Defensoría del Pueblo tiene como principal y prácticamente única competencia la defensa de los derechos humanos. En el caso del Ministerio Público nosotros le damos ese signo también. Es decir, cuando tú hablas de justicia, de hecho el eslogan nuestro es por la justicia y los derechos humanos. O sea, el Ministerio Público actúa en defensa de la justicia porque hemos logrado, para que sepas, más de 100 detenciones con órdenes no solamente de aprehensión, sino acusaciones y condenas a 100 funcionarios vinculados a delitos de corrupción, lavado de capitales, blanqueo de capitales, en PDVSA, pero aparte también aproximadamente unos 30 de los llamados, entre comillas, cadiveros. Pero esa lucha continúa, es decir, nosotros cada semana, cada quincena, cada mes, damos balances de esa lucha anticorrupción. O sea, a diferencia de la Defensoría del Pueblo, obviamente no judicializaba. La Defensoría del Pueblo, su competencia exclusiva era actuar en relación a violaciones de derechos humanos. Aquí actuamos en relación a violaciones de derechos humanos, o sea, policías o agentes de Estado que cometan violaciones de derechos humanos, podemos judicializarlos, aparte de investigarlos, imputarlos, acusarlos y buscar sus condenas, cosas que hemos logrado. Igualmente, este tema que un poco es más amplio. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, no olvide, lidera la acción penal. Es decir, nosotros tutelamos las investigaciones con órganos auxiliares de justicia, que en este caso pueden ser cuerpos policiales o militares, y presentamos los presuntos indiciados ante los tribunales. En tal sentido, efectivamente, las cifras que pudiéramos arrojar es que hay aproximadamente 233 personas detenidas, hay 5 fallecidas. Todos esos casos están siendo investigados por el Ministerio Público con conclusiones definitivas para que en Venezuela se entienda algo. Quien delinca, quien cometa actos que atenten contra la democracia, contra la paz ciudadana, pero también contra los derechos humanos, contra el asalto al erario público, serán privados de libertad. Mira, y la ley entra por casa. Yo puedo darte un balance sorprendente a la luz pública, yo no diría solo de Venezuela, sino de la región. Hasta esta fecha hay más de 50 fiscales del Ministerio Público privados de libertad por cometer delitos de corrupción, por cometer delitos de tráfico de influencia, por usar un cargo. Ya se va mi mensaje a muchos de ellos que están todavía camuflajeados o creen que en la mano de la justicia no les va a llegar. Utilizar un cargo para extorsionar, para detener a alguien, de repente suponte en flagrancia y negociar con miles de dólares su libertad o su sobreseimiento.
son asquerosos, son gente repugnante, porque utilizar un cargo o un tráfico de influencia para llenarte de manera mala vida, ¿verdad?, el bolsillo de miles de dólares, comprarte una camioneta, una casa, al final vas a ir preso o vas a ir presa. ¿Por qué? Porque tenemos que sentar ese precedente y lo hemos logrado. Yo siento que no solamente ha sido el tema este que tú me has preguntado sobre casos puntuales, sino también depurar el Ministerio Público, y eso lanza un mensaje a todo el sistema de justicia. Fiscal, el tema de los derechos humanos sitúa a Venezuela precisamente en los ojos del mundo. Y el 30 de abril, una imagen icónica fue la de una tanqueta arrollando a un grupo de manifestantes. Quisiera conocer desde el Ministerio Público qué investigaciones se han realizado en torno a este caso y qué puede hablar usted cuando se cuestionan los derechos humanos en Venezuela y se habla de la criminalización de la disidencia política. Bueno, yo te he colocado un ejemplo de cuando en el año 61, en junio del 61, Rómulo Betancourt ofrecía plomo, cárcel, inclusive a profesores porque tenían una tendencia política, en este caso de izquierda, a estudiantes. Ese discurso, repito, yo lo tengo publicado, o está publicado en nuestro Instagram del Ministerio Público, para los que no lo han oído. Yo quiero colocarte ese mal ejemplo de terrorismo de Estado, ¿verdad?, de matar, de acribillar, de exterminar a plomo limpio, como decía Rómulo Betancourt, disparen primero y averigüen después. Ahí no había constitución. De hecho, aprobaron la constitución y luego suspendieron las garantías durante esos 5 años de mandato. Luego vino León peor, luego vino Caldera peor. Yo quiero marcar una diferencia en función de, independientemente que aquí ocurra una violación a derechos humanos, el que cometa el delito será judicializado, será sancionado, será perseguido por la justicia. No solo por el Ministerio Público, sino por los tribunales competentes. Y en eso nosotros hemos mostrado balances importantes. Incluso me reuní con el delegado que envió la ciudadana Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Nosotros estuvimos reunidos durante más de 1 hora y media, aportándole datos, ofreciendo cifras, documentos sobre cómo nosotros penalizamos a quienes violan derechos humanos, esperando una visita que en cualquier momento pudiera ocurrir de la alta comisionada para mostrarle esto ya en documentos oficiales. Y es lo importante. Es decir, revelar sí, en caso de que alguien haya cometido, lamentablemente, una violación a derechos humanos, a diferencia del pasado, este Ministerio Público sancionará y castigará con todo el peso de la ley al que cometa eso. Pero igualmente a quienes conspiren contra la República. Eso también es una violación a derechos humanos. Cuando tú utilizas, por ejemplo, un estatus político opositor en contra del Estado, te alías a unos militares. Lo que ocurrió, por ejemplo, el 30 de abril. ¿Cómo podemos llamar eso? Eso fue un llamado abierto, directo, a un golpe de Estado, a derrocar a un gobierno legítimamente constituido, a bañar de sangre el país. Eso es violación de derechos humanos porque lo estás haciendo siendo una figura política con un rango, entre comillas, algunos de parlamentarios, otros de militares. Entonces, ¿contra quién tú ibas a ir? Esos fusiles que colocaron, yo quiero recordar, en el distribuidor Altamira, ¿a quién iban a dispararle? Después ellos dicen, baja las armas, que eso genera pánico. No, pero es que ellos buscaron el pánico. ¿Qué ocurrió en el 2014 con la llamada salida? Esa fue una acción de prácticamente guerra civil en Venezuela. En el 2017, durante abril, mayo, junio, julio, yo quiero recordar, y eso tiene que ver con derechos humanos, si me permites rápidamente, ve, un centro de investigación política y económica, institución independiente con sede en los Estados Unidos, afirma que las medidas aplicadas por la administración Donald Trump han causado la muerte de alrededor 40.000 personas en Venezuela entre 2017 y 2018. Me refiero al bloqueo económico donde se nos está cerrando cuentas, donde se nos expropió Citgo, donde nos han quitado el oro en bancos de Inglaterra. O sea, eso también es una violación a derechos humanos porque eso impide que el Estado venezolano compre medicinas y alimentos en función de una actuación, repito, al margen de la ley,
utilizando el ahogo económico y financiero para derrocar a un gobierno legítimamente constituido. Fiscal, se habría anunciado por parte de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que el día de mañana en la sesión pudieran hacerse allanamientos de la inmunidad parlamentaria a varios dirigentes de la oposición venezolana. ¿Qué casos en particular se estarían investigando y contra quiénes vendrían las principales acusaciones? El distribuidor Altamira, para algunos cobardes, porque son cobardes, es gente que luego se esconde en una embajada. O sea, tú llamas a tus acólitos, a tus seguidores, prácticamente a inmolarse. ¿Y ellos qué hacen después? ¿Tú crees que eso es digno de alguien que tenga hidalguía, que tenga gallardía, como hizo el ciudadano López? Llamó a la gente a sublevarse, a inmolarse, para luego esconderse y ser, entre comillas, huésped eterno en la residencia de un embajador. Primero en Chile, donde al parecer lo expulsaron, y luego en la embajada de España. Eso es el ícono de una figura política en este país. No, es un prófugo de la ley que violó una medida cautelar y vimos lo que hizo finalmente y quedó como todos ellos, como unos cobardes. Porque luego, fíjate, se salen cuando ven que no llegaron los millones de personas en toda Venezuela, cuando ven que no tuvieron ningún eco sus llamados o convocatorias a la sublevación, se retiraron a sus casas para llamar el día 1 de mayo nuevamente una acción subversiva que no tuvo eco. Entonces, obviamente, a estas personas no solo van a ser judicializadas, sino fueron vistas al estilo de una pasarela. En vez de la alfombra roja de Hollywood, ellos utilizaron el distrito de Altamira como pasarela. Allí el parlamentario que no iba, pareciera que como que no estuviera en la farándula. Ahora, ¿cómo están? Todos asustados, todos llamando, todos diciendo, estoy en la lista para el allanamiento de la inmunidad. Oye, por favor, vale, no... yo no estaba, yo no fui. ¿Cuántos diputados están en esa lista? Y también quisiera preguntarle sobre el diputado Gilbert Caro. En un programa de televisión, obviamente, un fiscal general de la República serio, como asumimos nosotros nuestras responsabilidades, no va a informar de ello. Nosotros estamos actuando en este momento para todo lo que implique hacer justicia, para que no queden impunes esos delitos y para que se sienta un precedente. A diferencia de los diputados del Partido Comunista y senadores y del MIR, que fueron sacados, esposados prácticamente del Capitolio, donde está ahorita funcionando la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional, sin ni siquiera allanarle la inmunidad. Pero es más, vámonos a la historia reciente de nuestro país. Quien te habla, Tareq Lanza, fue privado de libertad durante 2 días y depositado en los calabozos del helicoide durante el golpe de Estado contra Hugo Chávez el 12 y 13 de abril. Y a mí que se me abrió un antejuicio de mérito, se me hizo un allanamiento de la inmunidad. No, simple y llanamente se nos apresó por parte de la antigua DICIP sin ningún tipo de excusa o argumento jurídico, porque bueno, era así, era castigar a cualquier vocero que pudiera ser diferente a los golpistas de esa hora del 11, 12 y 13 de abril, que te repito, son los mismos personajes mimetizados ahora los que actuaron en el distrito de Altamira el pasado 30 de abril, repito, y que han sido y que son investigados tanto por el Ministerio Público como el Alto Tribunal de Justicia. Fiscal, se nos agotó el tiempo. Brevemente, acerca de los retardos procesales y la ejecución de las libertades, ¿cuál pudiera ser el balance que hace desde el Ministerio Público hoy? Mira, yo creo que nosotros en ese sentido hemos mejorado muchísimo porque la traba la tenía el antiguo Ministerio Público. Descubrimos que adrede como que era una línea que la innombrable exfiscal general de la República, prófugo de la justicia, por cierto, cuidada por 8 o 9 paramilitares en una residencia de lujo en Bogotá, convirtió el Ministerio Público en un cartel de mafia para sobreseer narcotraficantes, para sobreseer corruptos, etcétera. Y en ese sentido la diferencia es muy notable, en tanto hoy los balances que presenta el Ministerio Público periódicamente son de celeridad procesal, de castigo a la impunidad, de sanción, lo que nos corresponde, imputación, acusación contra quienes delincan en este país. En ese sentido, mi mensaje final es de convivencia, de diálogo, de buscar dirimir las diferencias a través de lo que significa el debate oral, el debate escrito. Me parecen positivas, por ejemplo, los anuncios recientes de altos dignatarios del mundo
en relación a que no se va a propiciar una intervención militar en nuestro país. Significa que está ganando la paz. Los que queremos el diálogo, vamos ganando, vamos avanzando y finalmente vamos a triunfar. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en gracias. Entrevista a Venevisión. Tarek William Saab, fiscal general de la República. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Endrina, amigos, así ponemos punto y final a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta, ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.